Sean bienvenidos a la novena entrega de estas apostillas a Tolkatenja de Coneduc, en cuya oportunidad hablaremos de un mundo debajo del mundo que estamos creando para la novela. Cuando eh, muchos ágenos antes del momento que se sitúa la acción, centágenos en realidad, tres prácticamente, se empezó a eh, fomentar la urbanización y las leyes, las reglas para vivir en ciudadanía en la época todavía de Herbarquinco y de la Horda Ilustrada, incluso poco antes. Se encerraban los prisioneros en prisiones que, para abaratar costos, para hacerlo más económico, se los hacía subterráneos. Se cavaban pozos y se hacían túneles para mantener encerrados allí a los prisioneros o esclavos, lo que fuese, que necesitaban de cautiverio. Lejos estaban de imaginar en ese momento las autoridades que pensaron en ello, que esos pozos y esos pasillos se iban a empezar a comunicar, nadie sabe cómo ni cuándo exactamente, pero se empezaron a comunicar unos con otros, formando una red que comenzó en Ostrajerbia, en realidad, en Matmurra, la capital entonces de Ostrajerbia. Se fue difundiendo por debajo de la superficie siempre a otras localidades cercanas, se fueron comunicando, se fueron consolidando unos con otros, formando redes de bóvedas enteras, ciudades completas debajo de la superficie, en un lugar que está más lleno de magia que de otra cosa. Un lugar legendario para muchos, aunque se sabe cierto que existe, y es un lugar donde ocurren muchas de las experiencias vividas por los personajes de la novela. Vamos a comenzar por situar el origen difuso de Subterfuge, nuestro inframundo, para pasar luego a su desarrollo, a los recursos que conseguían esos habitantes de un inframundo y, por último, a mencionar el punto más misterioso de ese mundo debajo del mundo, al que dedicaremos algún próximo video. Comencemos por el origen. Hagamos correr el tiempo hacia atrás por un momento, desde la consolidación de los territorios del dodecaedro, y hagamos caminar hacia atrás a los hijos de Maerk y de Polenc en la lenta transformación del territorio en un ult, en un territorio nuevo de 12 ults. ¿Por qué? Porque tenemos que notar que, sin que nadie lo supiera en ese entonces, por debajo de la superficie, comenzaba a formarse una red, desde un anillo, una red de galerías, túneles y grandes salas por debajo del suelo. Algo comenzó en Ostrajerbia y se extendió al planeta entero. Nadie sabe con precisión cuándo ni cómo comenzaron esta serie de excavaciones y comunicaciones entre mazmorras, calabozos y prisiones subterráneas. El caso es que se fueron comunicando unas con otras, ensanchando galerías, abriendo más y más pasillos, más y más niveles, hasta conformar un mundo debajo del mundo, que se dieron llamar Subterfuge. Puede ser un lugar de pasillos estrechos y pasadizos bajo la tierra, bajo la superficie. De a poco se fue agrandando y fueron formándose pabellones, fueron formándose salas y después pequeños pueblos situados bajo una bóveda y luego más y más localidades, todas debajo de la superficie, habitadas por los llamados lucífugos, así mencionados porque prácticamente no salían a la luz del sol, vivían bajo la tierra. Muchos de ellos volvieron ciegos. Por esa razón no podían salir a la superficie. Miles y miles de pasadizos extraños y subterráneos y redes y anillos subterráneos también formados llegaron a conformar todo un mundo debajo del mundo, en el cual se daba cabida a todo tipo de experiencias humanas y se decía que vivían incluso brujos y hechiceros
poderosísimos debajo de la superficie del lugar. Uno de los lugares a donde arriba, Alexandersen, por ejemplo, Chersonersuk, era el más grande de los sitios subterráneos conocidos entonces. Abriéndose paso así a través del más profundo de los subsuelos, pudieron tener acceso a las bóvedas bancarias. Los bancarios pensaban siempre que lo más seguro era debajo de la superficie, y ahí se guardaban las reservas. A las despensas de los grandes almacenes, donde podían surtirse de comida y de bebida durante generaciones. Y por último, lo más poderoso de todo, tenían acceso a armerías, de donde podían conseguir todo tipo de armas y explosivos para armar un ejército propio subterráneo. Y eso es todo lo que daremos a conocer por ahora acerca del mundo subterráneo, el mundo debajo del mundo, el inframundo que constituye Subterfuge, y lo que puede ocurrir debajo de él. Muchos de los pasajes de la novela, como les digo, transcurrirán en este mundo submundo o inframundo, y en un lugar oculto de él, que no se sabe con precisión dónde se sitúa, pero que sabe mucho más abajo de todos estos túneles, pasadizos, bóvedas, ciudades bajo la tierra, bajo la superficie. En un lugar secreto se esconde el sodalicio de las profundidades, lugar de instrucción de los arteristas, al que dedicaremos algún próximo video, como dije al principio. Por ahora eso es todo. Les agradezco su atención y será hasta el próximo.